tal? Bienvenidos a una emisión más de Círculo Rojo de Periodismo Veracruzano. Y antes de empezar con esta entrevista muy importante con tan distinguido invitado, quiero presentar a mis colegas, a mis amigos, a los Premios Nacionales de Periodismo Virginia Durán Campoyo. ¿Cómo están, amigos? Muchas gracias, como cada viernes, que nos aceptan en sus hogares. Y también Armando López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Agradecemos que esté con nosotros en esta hora y media de programa que vamos a tener en esta entrevista. Puede usted buscarnos en periodicoveraz.com, claudiaguerrero.mx y libertadbajopalabra.com, o puede seguir también nuestros artículos, nuestras columnas en los diferentes portales que los publican, incluyendo a Claudia Guerrero, Entre lo Utópico y lo Verdadero, a Virginia Durán Campoyo, Mole de Gente, y un servidor, Viernes Contemporáneo. Y bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, estamos dentro del Palacio de Gobierno, que fuimos recibidos y cobijados por el secretario de Gobierno, el doctor Flavino Ríos Alvarado, a quien damos una bienvenida y agradecemos muchísimo que esté aquí en Círculo Rojo de Periodismo Veracruzano. Y bueno, hasta que se nos hizo concedernos una entrevista, y bueno, tuvimos que venir a ver a Mahoma. La montaña tuvo que venir a ver a Mahoma. Gracias, Claudia, gracias, Vicky, gracias, Armando, gracias por permitir entrar a todos los auditores. Y a usted, señor, porque bueno, nos abrió aquí las puertas, y gracias a todos está, y también a su coordinadora de prensa, que también nos dio todas las facilidades. Y bueno, pues aquí estamos, y me gustaría que, como siempre, Virginia Durán Campoyo inicie con esta entrevista. Como ustedes ven, aquí hay jerarquías, y bueno, ella siempre empieza. Dicen que porque soy la mayor del grupo, señor, pero bueno, es la sabiduría. Gracias. Bueno, señor, nos gustaría tal vez una pequeñita semblanza de Flavino Ríos, muy pequeña, su origen, un poco de su Bueno, soy el segundo de 10 hermanos, hijo de un obrero petrolero, de una madre dedicada a las labores del hogar. He estudiado en escuelas públicas, en la escuela militar de primero en el Islam, en la secundaria de ciencia en el Islam, la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Veracruzana, en la UNAM, en posgrado, soy doctor en Derecho, estoy casado, tuve 2 hijos, mi hijo Flavino, arquitecto que lamentablemente falleció, mi hija Dulce, que es abogada, y tengo 3 nietos, uno de 10, otro de 8 y una de 6 años que han llegado de vacaciones. Por lo tanto estamos solitos, mi esposa y yo. Comentarte que, como cualquier hijo de un trabajador petrolero, obrero, bueno, pues tuvimos una infancia, diría yo, feliz, porque éramos muchos hermanos. La escuela, la mejor escuela es la que queda muy cerca de tu casa. La escuela primaria nos quedaba a una cuadra de la casa donde vivíamos. Tuvimos excelentes maestros, y bueno, he tenido oportunidad de ser 2 veces el responsable de la educación en Veracruz, y siempre me he dado cuenta que el sistema educativo del gobierno, sea federal o sea estatal, hay excelentes maestras, excelentes maestros, que son los que diariamente nos forman, y que independientemente de cualquier situación, de infraestructura, por ejemplo, las maestras y los maestros le ponen todo su afecto y todo su cariño a los alumnos. Incluso las maestras del primer año de primaria, por ejemplo, lloran cuando el niñito ya sabe leer y escribir, y lo saben en el mes de diciembre, empieza septiembre, en diciembre ya debe saber leer y escribir, y eso es una satisfacción para nosotros. ¿Por qué? Porque estudiar en una escuela pública te da esa sensibilidad, diría yo, y aprende uno muchas cosas con sus compañeros. Por ejemplo, accidentalmente soy abogado, pero me hubiera gustado ser maestro de educación física. ¿Por qué? Porque los maestros de educación física, por lo menos los que a mí me tocaron en la primaria, enseñaban deporte, basquetbol, voleibol, fútbol, béisbol, atletismo. ¿Y qué creen? Me pagaban. Hacía el deporte y les pagaban. Entonces yo quiero ser maestro de educación física, tenían buena condición física, lo enseñaban a uno, había competencia de atletismo y todo eso. Y bueno, pero pues en la vida ahí se va uno desviando. Soy abogado de profesión, notario público en el plan. He sido 2 veces, con esta ocasión, secretario de gobierno, 2 veces subsecretario de gobierno, 2 veces responsable de la educación
en el Estado, 2 veces diputado local, pero todo el mundo cree que siempre estaba en el gobierno. No es cierto. Estuve 6 años con Rafael Hernández Ochoa, primero como secretario particular y subsecretario de gobierno, luego como coordinador de la Junta de Mejoramiento Normativo y Material de Acción Social. De ahí concluí los 6 años. Con Acosta Lagunes no colaboré. Con Gutiérrez Barrios llegué del gobierno federal prácticamente 4 meses antes de que él dejara el gobierno. Con Dante estuve en la Secretaría de Educación y luego fui subsecretario de gobierno. Con Patricio Chirinos no colaboré. Con Miguel Alemán fui 2 veces, fui diputado local de 2 años. Nos tocó la reforma integral de la Constitución. Luego me fui a mi notaría un año y meses prácticamente. Regreso al gobierno del Estado como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. En enero, febrero, me hace el licenciado Alemán subsecretario de gobierno y el mismo año, 2013, en mayo, 5 de mayo, me designa secretario de gobierno. Concluyo el gobierno de Miguel Alemán y me vuelvo a ir nuevamente a mi notaría. Los 6 años de Fidel Herrera no colaboré con él. Con el gobernador Javier Duarte Ochoa fue diputado local en el 2010, fui su coordinador de campaña en el sur de Veracruz, diputado local. Las 2 veces que he sido diputado local por mayoría, o sea, buscar el voto de la gente, y en un distrito eminentemente petrolero. Por lo tanto, no me ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil. Siempre he sentido que cuento con el respaldo, con la confianza y el apoyo de mis paisanos, y eso me ha facilitado las cosas. Termino nada más. Sí. Terminando la diputación local, me voy en un año, 3 meses a Minatitlán nuevamente. El 5 de enero del 2015 me invita el gobernador Javier Duarte a ser secretario de Educación. Estoy escasamente 5 o 6 meses, y el 20 de julio del 2015 me pide que lo ayude en la secretaría. ¿Va a cumplir un año entonces? Prácticamente un año estoy de 2 cosas no estoy de acuerdo con usted, doctor. La primera, mi maestra lloró, pero porque yo aprendí a leer como por el mes de marzo. ¿O porque te saliste de la primaria? No fue ni siquiera. Yo me acuerdo que incluso ni siquiera me habían dado libros, ya me los dieron después, los tenía guardaditos y hasta me aplaudieron cuando pude leer como un párrafo completo en el pizarrón, pero ya por el mes de marzo. Yo estaba pero para la maestra, eso es algo muy significativo. Sí, me aplaudieron. Me aplaudieron. La segunda es el asunto de los maestros de educación física. A mí me tocaron maestros de educación física muy buenos. Y la tercera, que es una observación, me parece que remarcó muy bien el hecho de que en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán no hubiera colaborado. Lo habló usted, pero yo lo leí como en una nota curricular, como en negritas. En el gobierno de Fidel Herrera no colaboré. Efectivamente, así como lo viste, así lo dije. Pero son negritos. Bueno, doctor, y ese cambio de la educación a la responsabilidad de secretario de gobierno no es mayor. Es que hay varias cosas que a lo mejor vale la pena comentar. Por ejemplo, cuando estudié el posgrado, me metí a estudiar Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Esa es mi especialidad realmente. Y luego el posgrado normal, primero hacemos un curso propedéutico de 6 meses, luego hace uno la especialidad de 2 semestres, luego hace uno la maestría. La maestría tiene que ver con la preparación para que uno pueda impartir sus conocimientos en educación superior y superior. Y luego viene el doctorado. El doctorado es para investigación. Así está diseñado el programa en la UNAM. En ese sentido, pues a mí me gusta el servicio público, pero cuando termino el posgrado, nos venimos a Veracruz como titular de la Unidad de Servicios Educativos a descentralizar, luego soy subsecretario de gobierno, pues sí me sirve la cuestión del derecho administrativo, sí me sirve el derecho constitucional,
pero en el 92, a finales de 1993, presento examen para notario público y soy notario de 1993 a la fecha. Y me gané unos topes. ¿Por qué? Porque debe haber estudiado derecho civil, obligaciones, contratos, sociedades, y me tuve que poner a estudiar nuevamente. Nosotros somos de los notarios que tomábamos cursos con el maestro Tom Pérez Fernández del Castillo de la Ciudad de México los viernes y los sábados. Íbamos a cursos de actualización y de capacitación, porque tiene que estar preparado. Y dije, no, pues ya me seguí los 6 años del gobierno de Chirinos. Cuando me invitan a ser diputado local, y soy diputado local en el 98, me di cuenta que lo que había estudiado de Derecho Procesal Administrativo me era muy útil. Y lo otro también era útil. Y eso hace que uno, con la reforma integral de la Constitución, y pudiéramos ver claramente que la Constitución tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica, la parte de derechos humanos, que es la dogmática, la parte orgánica que organiza el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los requisitos, las funciones, las atribuciones. Todo eso que para uno ya es muy fácil, a muchos se les dificulta. Y traigo a colación ahorita un tema, si me autorizan ustedes, porque es un tema que está en el ambiente, que tiene que ver, por ejemplo, con la Fiscalía Anticorrupción, que es una reforma constitucional. Oye, me quita usted mi pregunta. No traje porque quiero comentar y comentarle al auditorio que hay dos tipos de constituciones políticas de los estados. La Constitución es la norma que nos organiza, que nos rige, que nos permite la convivencia pacífica de todos los ciudadanos, y en cualquier parte del mundo hay constituciones. La Constitución tiene dos sistemas, uno rígido y uno flexible. El flexible es el que permite no presentar la iniciativa, se somete al Congreso y se aprueba, ya se reforma la Constitución. El sistema rígido es el que nosotros tenemos, y eso lo discutimos mucho en el 99 y se aprobó en el 2000, que era preferir un sistema rígido para evitar precisamente que a cada rato se estuviera modificando la Constitución. Y este sistema rígido, ¿qué dice? Bueno, dice que tiene que primero quitar la iniciativa de nuevo, después una comisión, pero se tiene que aprobar en un periodo ordinario por 2/3 partes de los diputados, y los diputados son 50-34. Y luego otro segundo periodo ordinario de las 2/3 partes de 34. Y luego pasa a los cabildos, la mitad más uno de los cabildos, y hay 212 ayuntamientos, la mitad más uno son 107. En ese entendido, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, es una iniciativa que se presentó desde el año pasado, que votaron los diputados del PAN en el 2015, y que el segundo periodo fue este año, y que luego pasó al cabildo, y que luego del cabildo se promulga, se aprueba, se promulga ya la Constitución, y en ese sentido ya forma parte del texto constitucional. Es decir, no, muchos piensan que fue coyuntural, que fue por la cuestión electoral. No, coinciden los tiempos probablemente, pero lo mismo hubiera pasado, creo yo, si hubiera ganado el PRI, igual si hubiera tenido que justificar la corrupción. No ganó el PRI, ganó el PAN. Bueno, hubo la discusión, pero ya el presidente de la República, por conjunto de la PGR, ya puso orden y nos dejó tranquilos a todos. A ver, eso quiero yo entrar con eso. ¿Cuál es la postura del gobierno del Estado ante un pronunciamiento tan fuerte en entablar un recurso de inconstitucionalidad en contra del gobierno de Javier Duarte de Ochoa? Es tomado como un manotazo a que ya terminar con esta pelea mediática de la desunitis de todos los que están, de todos los actores políticos, pero también que se está viendo que el presidente ya sigue interviniendo en algo que es el reclamo de muchos de aquí de los veracruzanos que están en contra de esta aprobación, tanto de la Fiscalía como de los magistrados de la Sala Anticorrupción. Ninguno es abogado más que yo. Sí. Porque cuando hay una ley, cada abogado la entiende a su manera.
y dependiendo de donde hay estudiado, en la escuela pública, en la escuela privada, si estudió en la ICAEO, si estudió en la NAGUA, si estudió en la UNAM o en la Facultad de Derecho. Y cuando los abogados no podemos ponernos de acuerdo, hay un órgano que se encarga de interpretar las leyes, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los ciudadanos, y obviamente los poderes constituidos, en este caso el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, tenemos la obligación de acatar las disposiciones que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada quien entiende este tema como lo quiere entender. Lo cierto es que la PGR, con una controversia constitucional, que incluso apenas se va a turnar a los ministros, hay turnos, pero en ese sentido, lo que Veracruz, o lo que el gobierno de Veracruz quiso hacer, es adelantarse un poco, ¿sí?, a la reforma nacional anticorrupción. Por ponerles un ejemplo, apenas se va a promulgar este lunes, el presidente Peña Nieto promulga la ley del Sistema Nacional Anticorrupción y nosotros ya habíamos promulgado nuestra ley. ¿Qué tenemos que cuidar? Que vaya homologada, que haya una coordinación estrecha entre lo que dice la ley federal con la ley estatal. Hay una pirámide jurídica que establece que arriba está la Constitución Federal de la República, las leyes federales, las leyes del Estado, los reglamentos, las circulares, los acuerdos. Hay una pirámide jurídica. En este caso, si la ley estatal está de acuerdo con la federal, no hay ningún problema. ¿Pero por qué adelantarse? Sí, no esperar a los tiempos. No fue precisamente ese llamado de la vocería, espérense, no se adelante. Bueno, es una situación que se puede entender como una acción de tipo político, o sea, porque así es. El vocero presidencial y el operador dicen, vamos a promover una controversia constitucional. Están en su derecho, han promovido otras controversias de otros casos también, y no se ha hecho tanto ruido. Esta causa ruido porque es una coyuntura post-electoral y obviamente quien está quiere nombrar al fiscal y quien viene quiere ser el que nombra al fiscal. Entonces, bueno, cuando no nos podemos entender, que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine, y obviamente nosotros como ciudadanos, pero como gobierno, pero como abogados, tenemos la obligación de acatar lo que dispone la Suprema Corte. Okay, señor, entonces no fue un momento correcto político, tal vez, el que se da, porque se ve como eso, como que se hubiese frenado. Muchos lo manejan de un manotazo del presidente. Ayudó, Párenle aquí. Si me apuran, les digo que ayudó un poco, despensó un poco el ambiente político. Cuando a mí me preguntan, es que Veracruz está incendiado, digo, ha habido 3 bloqueos en Acayuca, pero corresponde a lo de Oaxaca, en solidaridad y en apoyo a Oaxaca, de la coordinadora, y son 40 y 50 gentes las que han hecho el bloqueo. Y cuando me comunico con el gobierno federal, con la PPP, para ver si podemos nombrar una comisión, ¿qué hacemos? Dice, no, tenemos indicaciones de no hacer nada. Bueno, ahí lo dejamos. Obviamente, nosotros como gobierno sentimos el reclamo de los transportistas, de los de Veracruz, de los industriales, porque se mueve mucho material. Y esa carretera es la puerta del sureste del país, pero si es una carretera federal la que está bloqueada, nosotros como gobierno no podemos intervenir solo en apoyo y siempre y cuando el gobierno federal no lo A ver, pero no ha sido también como que el mensaje que ha emitido, yo sé que usted no va a hablar por otras personas, pero pues no está aquí Arturo Bermúdez. Él siempre ha dicho que Veracruz vive en sus mejores tiempos de tranquilidad. Hasta un premio le dieron por eso. Sí, y perdóneme, doctor, pero los que vivimos aquí, que estamos, no viajamos en helicóptero ni tenemos guaruras, nos damos cuenta que la realidad es otra. ¿Por qué? Por el reclamo de tantos desaparecidos, porque también hay secuestros, porque hay robos a casa habitación que se han disparado, porque el reclamo de muchos empresarios que han sufrido también cuotas de piso de las células delincuenciales. O sea, eso no lo podemos ocultar, eso se está dando aquí en el Estado y vemos un secretario de Seguridad Pública que no oye ni ve la realidad en la que estamos. Ausente, ¿no? Es ausente y es lamentable que usted pues tiene que a veces que dar la cara
en cuestiones que no le corresponden, pero que tiene usted que dar porque no lo da el propio secretario de Seguridad Pública. La seguridad pública. La seguridad pública es una atribución que le corresponde a 3 niveles de gobierno: gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Ahí está, artículo 21 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Es responsabilidad de los 3 niveles de gobierno. ¿Dónde se comete un delito? Un delito que puede ser una falta administrativa, porque alguien se pasa un semáforo, o alguien se estaciona en un lugar prohibido, o alguien se orina en la calle, ¿sí? Le corresponde al municipio. Hay delitos que son del fuero común, que le corresponden al Estado, y hay delitos que son del fuero federal, que le corresponden al gobierno federal. Pero ¿qué tienen que hacer estas 3 instancias? Porque a la ciudadanía no le interesa echarle la culpa al municipio, al Estado o a la federación. A los ciudadanos lo que les interesa es lo que acabas de comentar, que haya una mejor seguridad pública. A veces no nos damos cuenta, nosotros que estuvimos en otro momento, en otras circunstancias, donde incluso podríamos salir a jugar a la calle. Sí, eso ya no se puede. No, ya no se puede. O sea, nosotros andábamos en la calle jugando y no pasaba absolutamente nada. No es bueno compararse porque, pero siempre para poder saber cómo estamos hay que tener un nivel con quien nos comparamos. No estamos igual que Oaxaca, no estamos igual que Chiapas, no estamos igual que Tabasco, no estamos igual que Tamaulipas. Como Nuevo León, como... Por eso, Veracruz tiene... No es que no se pueda, Veracruz tiene todo. Sí. No es que no se pueda. A ver, en Veracruz tenemos todo. Y le voy a decir qué es lo que tenemos. A ver. ¿Qué fruta tropical se les antoja? Guanábana, piña, licha, plátano. En Veracruz se cultiva todo. Y se cultivan además frutas de zona fría, porque ahorita hablamos de frutas tropicales, pera, manzana, durazno. La única fruta que no se cultiva en Veracruz, porque no tenemos el suelo ni la cuestión mediterránea, es la uva, pero todo lo demás se da en Veracruz. En Veracruz tenemos, por ejemplo, la primera refinería, no solamente de México, sino de América Latina, que fue inaugurada en 1906. ¿Sí? El primer ferrocarril, que fue en 1857 o 60, ya ni me acuerdo. Es más, lo inauguró un veracruzano excepcional que fue presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada. Se hizo 7 días el ferrocarril de México a Veracruz, el Jarocho le llamaban ese ferrocarril que pasaba por todos los pueblitos. En el 2001 dejó de operar el ferrocarril de pasajeros, pero tenemos ferrocarriles. Tenemos otro ferrocarril que es muy importante, que lo construyó Pearson, que se volvió Porfirio Díaz, lo construyó en 1903 Pearson, un ferrocarril que va de Coatzacoalcos a Santa Cruz, 303 kilómetros, son lomas de no más de 300 metros de altura, que unen a Coatzacoalcos y Santa Cruz. ¿Y qué creen? Construyendo ese ferrocarril, Pearson en 1903 llegó a esta persona. Y al encontrar petróleo, porque se hace la refinería de Plan en 1906, a un lado del río Coatzacoalcos, porque en esa época la refinería necesitaba mucha agua. Vamos a aterrizar lo que le pregunté, porque se está viendo usted yendo por la tangente. No, porque quiero llegar a las áreas petroleras. Pero ¿por qué no nos vamos mejor a los porcentajes de cómo está Veracruz en el INEGI? No nos vayamos con las asociaciones. Es que yo lo escucho, doctor, y me da alegría, pero al mismo tiempo me da tristeza. Me da alegría porque hay un panorama de abundancia en el estado de Veracruz, y me da tristeza por las cosas que uno ve en las calles. Y yo le digo porque yo vivo en una colonia que al paso es encontrar verdadera miseria. ¿El cual es? ¿Lo ves qué es? 14. Acaba de haber un atentado en Niza, en Francia. En Orlando, Florida, atentado.
Es que, A ver. no, vamos a ver, todo el mundo está cambiando. Está muy bueno. Los atentados de Estambul, los atentados en cualquier parte del mundo, o sea, es decir, existen en cualquier parte del mundo, en las ciudades más seguras, en Washington, por ejemplo, en Nueva York, Dallas, en Dallas, es decir, Pero hay compararnos delitos. como que no. No, como que no. Lo que les quiero comentar a ustedes es que Es que no estamos tan mal. no estamos tan mal, que pudiéramos estar mejor. O sea, obviamente queremos estar mejor. Y el gobierno de Veracruz hace un esfuerzo para que todos estemos mejor. La vida transcurre con mucha normalidad, con mucha tranquilidad. Hoy, 15 de julio, concluyen las clases, ya hubo graduaciones, ceremonias de fin de curso, entregas, los obreros van a sus trabajos, los agricultores, los ganaderos, los comerciantes, los cafés tanto en Jalapa como en Veracruz están hasta el tope, ¿sí? Veracruz está lleno ahorita en el periodo de vacaciones, la semana pasada ya estaba lleno, ahorita va a estar más lleno todavía, en Puerto Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Tuxpan, Costa Esmeralda, toda esa zona. Es decir, eso significa que Veracruz se mueve. Es cierto, tenemos que dar más seguridad pública y más certidumbre jurídica para que haya mayor generación de empleos, para que haya inversión pública y privada, sobre todo la privada, nacional y extranjera en el Estado. Pero tenemos la inversión más grande que se ha hecho en este periodo, en donde en el sur de Veracruz, Brasque y Videsa, el complejo de Tireno 21, ahí está el trabajo. Ahí voy a interrumpir porque nosotros vivimos de nuestros patrocinadores. Y entonces, pues bueno, nos vamos a comerciales y regresamos, vamos a tomar un break. Y regresamos aquí a Círculo Rojo de Periodismo Roxano. No se vayan, por favor.
nosotros aquí en Círculo Rojo del Periodismo Profesional. Bueno, aquí sigue el secretario de gobierno, ahora sí, dando la cara y bueno, los cuestionamientos también. A ver, doctor, ya enfocándonos al estado de Veracruz en lo actual, esta queja de empresarios, consultores, jubilados, todos están cobrando adeudos que tiene el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? ¿Y cómo va a ser el criterio para poder solucionar este problema sin que tenga que poder utilizar lo que es el 3% de la nómina y otros impuestos, sino que sea de la misma arcas del gobierno del Estado? No se puede, de la misma arca del gobierno del Estado. ¿Por qué no se puede? Porque el gasto es mayor que el ingreso. Sí, simplemente si un padre de familia gana 100 pesos y gasta 110, siempre va a tener un déficit. Y ese es el déficit que trae el gobierno del Estado. Por lo tanto, no se va a poder. Lo digo claramente. No venía preparado, pero pensé que esa iba a ser la Fidel Herrera dejó un pasivo de 17.400 millones de pesos. Ese es el pasivo que aquí está publicado en la Gaceta del 25 de agosto de 2011. Y una deuda pública de 12.600 millones de pesos. En este gobierno no se ha endeudado. Lo único que hizo fue reestructurar la deuda pública. Aquí está la deuda pública. No les puedo dar copia de esta gaceta para que la tengan ustedes. El pasivo actual del gobierno del Estado, los profesores, las ministras, los prestadores de servicios, es de aproximadamente 11.500 millones de pesos, un poquito más. Es decir, no tenemos pasivos en 2016, pero sí tenemos pasivos de 2015 para eso. ¿Qué se ha hecho? ¿O qué se pretende? ¿O qué se va a hacer? Y ya se ve un resultado del Estado y no hay de otra manera. Se incrementó el 3% del 2 al 3% a la nómina. Y lo que se pretende es que en un fideicomiso ese recurso sea administrado por los mismos presidentes de las cámaras empresariales que son a los que les debe el gobierno, y haya ese recurso directamente al fideicomiso y ellos dispongan del fideicomiso para ir a pagar. De otra manera no se puede pagar. ¿Por qué? Porque a nosotros, con la cuestión, y aunque no nos guste la historia, somos un país petrolero y el precio del petróleo se vino abajo y el ingreso del gobierno federal es prácticamente también del petróleo, y al venirse abajo el precio del petróleo nos disminuyeron participaciones federales, participaciones estatales, participaciones a los municipios, y por lo tanto el dinero no alcanza. Es decir, no es que no queramos pagarles a los pensionados, no es que no queramos pagarles a todo el mundo, pero a los maestros, a pagar en tiempo y forma suficiente a todos los delegados del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. No han visto ustedes que la se queja. Pero se quejó. ¿Por qué? Porque se le está dando su subsidio mensualmente en tiempo y forma. Es más, ya salieron hasta de vacaciones. Sí, no alcanza el dinero. Y si no alcanza el dinero, el gobierno nada más tiene fuentes de financiamiento: impuestos o pedir prestado. Y ya no podemos endeudarnos, porque ya no podemos endeudarnos y ya no debemos endeudarnos. En la mañana desayunamos con el senador Pepe Yunes y estaba ahí Carlos Estíbaliz. Sí. Hablaba a nombre de los empresarios precisamente sobre el tema del 3% a la nómina, el rechazo completo que tienen ellos del 3% a la nómina, incluso señalando que si se aprueba el pago de deuda con el 3% a la nómina, que dice él, no debería de ser para eso el 3% a la nómina. Dice, somos capaces de no pagar el impuesto hasta que llegue el nuevo gobierno y aunque nos cobren multas. Es que va a ser de su propio dinero. ¿Sí? Decía Carlos. Ahora, yo conozco, porque a mí me tocó hacer un reportaje sobre el 2% para lo de el 2% de los restauranteros
que era un fideicomiso que se utilizaba para la promoción, para la publicidad de Veracruz. Entonces los restauranteros y los hoteleros estaban de acuerdo, 2% al alojamiento. Los hoteleros estaban de acuerdo que se utilizara ese 2%, pero para lo que estaba constituido, que haya publicidad, que haya spots en otros estados de la República sobre lo que es Veracruz y los beneficios de visitar Veracruz. Pero hubo un momento en que la Secretaría de Turismo, en aquel entonces Leticia Perlasca, quería que se pagara a su gente con dinero del 2% al hospedaje, y los hoteleros se negaron también. Le dijeron, no se puede pagar porque ese dinero está constituido para la promoción del estado de Veracruz. ¿Cómo se puede salvar eso? Que el 3% se utilice para pagar deuda en vez de para promover la producción. Reformando el fideicomiso, mire, ya hemos platicado con los empresarios, hoy me fui con unos, al rato me reúno con otros. Es decir, no hay otra forma de pagar y no porque no les quieran pagar. Y no porque el secretario de Gobierno les haya contratado a una empresa o algo, ¿no? Simplemente son deudas del gobierno. Y obviamente ellos quieren que se les pague. Y para pagarles, la única forma que tenemos para pagar, salvo que el gobierno federal nos apoye, nos ayude y nos dé algo extra para poder cubrir eso, no hay de otra manera para poderles pagar. Es decir, simplemente ellos tienen que estar conscientes que ese recurso se toma de ahí, se manda un fideicomiso y de ese fideicomiso dispone para que se vayan cubriendo todos los pasivos que se tienen, que son cerca, un poquito más creo de 12.500 millones, pero no llega a 13.000. ¿Sí? Es decir, que se bajó. Sí. Y ahí están los datos. En ese sentido no tenemos otra opción, y así se lo hemos dicho a ellos, salvo que les dejemos de pagar. Es decir, pero eso es, si les dejamos de pagar y no va al fideicomiso, queda como una facultad discrecional del próximo gobierno pagarles o no pagarles. Y van a tener problemas. Entonces yo creo que el sentido común indica que si no me puedes pagar, documentame la deuda, méteme en el fideicomiso para que yo tenga posibilidad de cobrar. Hay una pregunta que hacían los empresarios. Ok, hay una deuda de 12.000 millones, menos de 12.000 millones a los constructores, proveedores. ¿Y a dónde fue para ese dinero? Me platicaban, a lo mejor soy indiscreto, no lo dijeron para que lo hiciera yo público, pero estaban platicando entre todos que se reunieron con algunos diputados, entre ellos Paco Garrido y Tonatiu Pola, y les estaban diciendo, ok, ¿y el dinero en dónde caramba se ocupó? ¿En qué se ocupó? Que están cobrando esto porque prestó un servicio. Y hay infraestructura, tanto carretera como hospitalaria, como de escuela, que ahí están documentados. Pero también van los periodistas, los medios de comunicación. Van todos. Y eso a mí se me hace una abominación, sobre todo por este hecho. Porque no hay, y yo lo he platicado con gente de comunicación social, porque la gente debe pensar que estamos peleados con el gobierno. Hay comunicación social. Nos llevamos con gente que nos comunica. Y nos han dicho que el verdadero problema es que en el trienio, digamos, de la vicegobernadora Gina Domínguez, Gina infló los convenios de manera desproporcionada para poder conseguir ella una parte de ese convenio. Eso es lo que nos comentan, una parte de ese convenio, y que ahora ellos, después de que ya no se les pudo pagar ese convenio, seguían exigiendo en esas mismas cantidades un dinero por un servicio que no le estaba funcionando, que no estaba beneficiando a los veracruzanos, un servicio que solamente beneficiaba al empresario, porque ni siquiera el empresario de los medios de comunicación se lo repartía a sus empleados. O sea, hay medios, por ejemplo, a los que se les debe 20 millones de pesos, Marcha, por ejemplo. Marcha ya cerró. Cómprenle su periódico, 6 millones de pesos, no los quiso vender 6 millones de pesos, no se lo quisieron comprar, pero exige 20 millones de pesos de deuda. Oye, Centinela que nadie lee. Centinela, Y le dan 77 millones. de pesos que le dan. ¿Cuánto cuesta un medio como el Centinela? Cómprenselo a 10 millones, se los vende, pero el señor quiere 77 millones. O sea, eso es lo que en el caso de los veracruzanos
nos causa mucha molestia, que mucha de esa deuda que se pretende pagar con el 3% de los empresarios, del impuesto a los empresarios, es dinero que va a ir a dar a manos de personas que no rindieron ningún servicio al Estado. ¿Verdad? Ningún beneficio. Les comento y les aclaro, es decir, se habla que el impuesto a la nómina es nada más de los empresarios, no. Es de todos. Yo soy notario público y yo pago en mi notaría el 3% a la nómina también. O sea, mucha gente lo paga. No es nada más de los empresarios. O sea, quien tenga empleados lo paga, exactamente. Quien tenga empleados lo paga y bueno, está destinado hacia un fin, el fin se ha cambiado. Eso horroriza todavía más, porque siquiera se lo cargaran a los empresarios. Pero es para pagar, en su gran mayoría, es para pagar obras de infraestructura. Hay casos excepcionales como lo que está comentando en este momento, pero no hay otra forma de pagar. No les paguen estos bienes que no se van a pagar, ¿verdad? No hay otra forma. Hay una cosa muy sencilla. Gracias, compañeros. Sí. Lo bueno fue que yo inicié el programa y parece que lo voy a cerrar, que es lo único que va a hacer mi participación. Yo lo replantearía de este modo, señor. Como usted dijo, aquí el único abogado es usted, entonces nos plantea las cosas bajo pero para que en abono a y a todos los que lo en abono del tema, ¿no? Es decir, no se requiere ser abogado para entender las cosas, se requiere sentido común nada más. Sí. El abogado nada más interpreta la ley, nada más, pero para entender todo lo que estamos viviendo se requiere nada más sentido común, o sea, en abono a. O sea, no, el hecho de que sea uno abogado o que sea uno doctor en derecho, o que sea uno mayor de edad, o que sea uno menor de edad, no le da uno esa atribución de pretender creer o querer hacer creer que lo sabe uno todo. Pero para quienes no conocemos eso, nuestros amigos que nos siguen en el programa, que tampoco somos economistas y todo, yo lo que quiero ver es esto, o sea, es mentira entonces que el Estado de Veracruz está quebrado. Es mentira que la deuda de 120 mil millones no existe, la que dice el doctor, que es muy prestigiado, el área Barcelata. O sea, ahora sí que denos luz, doctor, porque la inseguridad tal vez no la tenemos como en Oaxaca o en Chiapas. Sin embargo, nuestros primos, hermanos, conocidos, parientes, hablan de aquí y de allá, de un secuestro, de una violación, etc. Entonces, esto sí sería muy importante. Digamos, usted es una propaganda nociva para el gobierno de Javier Duarte, o estamos equivocados si aquellos que generan ese tipo de información es para desequilibrar, porque esto es lo que a nosotros nos aterra, a muchos veracruzanos, muchos que también ya están saliendo del Estado porque sus empresas están quebrando, y como es todo una cadena, eso es lo que a veces nosotros los veracruzanos, y hoy se le podemos preguntar a usted directamente, que es alguien importante dentro de esta estructura de gobierno. Díganos, señor, aquellos que tienen miedo, aquellos que sus hijos han desaparecido, aquellos a quienes han matado a sus hijas en feminicidios. El globo eso, ya, nada más eso. Estás como que no, ya, eso, muy extensa. nada más. Bueno, por lo que se refiere a lo primero, la deuda, hay un registro que es público. Pero la regla de todo, la regla. Por eso está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ya les acabo de comentar hace un momento que de acuerdo a la disposición legal no podemos pedir prestar, ya no hay más deuda, esa es la única que hay, y son cerca de 42 mil millones de pesos que está registrado en Hacienda y que se están pagando, que se distribuyó esa deuda a 30 años para tener más holgura, o sea, 30 años, 42 mil millones de pesos, incluida la responsabilización. Y la otra deuda es la que comentábamos hace un momento, que son 11.500 millones de pesos, no más de 12.000 millones de pesos, que es los pasivos que se les debe a proveedores, prestadores de servicios, empresarios, contratistas, a todo aquel que ha prestado el servicio al gobierno. Eso es lo que se le debe, y esa está validada por cada uno de los titulares de cada una de las secretarías. Cada secretario, yo tuve que validar deudas, por ejemplo,
que no contraté yo, pero que es una deuda institucional. Claro. Es del gobierno, de la Secretaría de Gobierno, dice, la tienen que validar, y ahí está la deuda. Creo que la Secretaría de Gobierno únicamente debe como 100 millones de pesos, una cosa así, y en el 2016 debo como 2 millones de pesos que los voy a pagar de aquí al 30 de octubre. Doctor, ¿estos 42,000 millones de pesos son a capital? No, es la deuda que está registrada ahorita en la Secretaría de Hacienda. ¿Pero Es lo que esa debe capital? el gobierno En bancos, A ver, es que le hago esta acotación porque nos juegan, es una danza de cifras. Aquí está, en este documento está explicado exactamente. Subrayadito. Aquí está subrayado. En el que Aquí dice, se reestructuró en agosto del 2011 3,000 millones de pesos con Banco Interacciones. Luego 4,100 millones de pesos. el 2011, doctor. Es que es lo que se debe. No se debe Desde nada. allá para acá. De allá para acá. Es decir, se reestructuró a 30 años y luego se incrementó. Es decir, y lo que tenemos acá es lo más cercano. ¿Y los Los bancos que les han contratistas, prestado en esta administración? No deben. A ver, no puedes contratar deudas si no está autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ya no te autorizan a contratar más deudas. 2016 no se ha contratado un solo peso, por eso hemos estado sufriendo. Por eso cada quincena el Secretario de Finanzas sufre, ¿sí? Porque tiene que ver de dónde agarra el dinero, de qué partida federal, de lo que llegue para poder pagar. Eso es lo que se ha hecho, o sea, el recurso se ha pagado y hay que reconocerlo. Yo entiendo Es muy fuerte el gasto corriente, y si no le pagas a un maestro de la UB, se te manifiesta. Si no le pagas a un lesionado, se te manifiesta. Si no le pagas a un empleado de la Secretaría de Educación, se te manifiesta. Entonces tienes que pagarle. Es más, ayer amenazaban con tomar hoy la fe porque decían que se les iba a pagar una prestación, una parte hoy y otra parte el lunes. Se tuvo que hacer un gran esfuerzo anoche para pagar todo hoy y no hubo ningún problema en la Secretaría de Educación. Oye, y entonces la basificación La basificación es un buen tema. Si me permite, nos vamos a comerciales y nos vamos ya de lleno a la basificación. Y le hacen todos los próximos que quieran. ¿Sí? Nos vamos a comerciales porque pues, de esto vivimos nosotros, no tenemos ningún convenio con gobierno del Estado. Aclaremos. Círculo Rojo no tiene ningún convenio. No apareció en la lista. Entonces, bueno, pues nosotros agradecemos a los patrocinadores que tenemos porque sí los queremos y los adoramos. A nosotros no nos deben nada. No se vayan, por favor. Regresemos rapidito aquí al Círculo Rojo del Periodismo de la Ciudad.
detrás de cámaras estamos con la plática, ¿no? Pero bueno, ni modo, no podemos a veces hacer públicas las cosas, pero bueno, mi querida Vicky, Sí, también he quedado pendiente una sí, porque comentaba usted, bueno, lo difícil, y lo sabemos, que está la cuestión económica, entonces qué tan prudente sería hablar o hacer ahorita algo como una basificación, que también ha causado... Basificar a 24,000 trabajadores. Que ha causado, ha causado mucha polémica, entonces ahí como los... que este pasado jueves fue cuando se hizo, ¿no? Bueno. No, era por ninguna manera. Chequen, porfa. Ese no le contesto. Ah, ese está bien. A ver. Ahora sí que estás Lo de la pacificación, No, este jueves fue como que un circo, maroma de teatro dentro de encadenados, manifestantes, de todo hubo en esta sesión en el Congreso de Datos. Bien, tenemos una plantilla laboral de un poco más de 22,000 trabajadores de base, o que hacen labores o trabajos de gente que debería ser de base, de los cuales cerca de 15,000 cuentan ya con su base, 7,000. Lo que se pretende es basificar a esos 7,000. Son, punto número 1, es falso que sean aviadores, no son aviadores, son gente que colabora durante muchos años, que ha estado en el gobierno y en el Poder Ejecutivo trabajando. La gran mayoría tiene más de 15 años. Pero se va a tomar en cuenta un escalafón, Ellos o sea, gente de 15 años, gente de 8 años, gente de 5 años, gente de 1 año. 7,000 los que se van a basificar, de los cuales 5,451 cobran por compensación y 2,379 por contrato, es decir, no cuentan con ninguna prestación. Por lo tanto, ese es un acto no solamente de justicia, ¿sí?, sino se le está garantizando su estabilidad laboral. No hay ningún egreso, es falso eso de que va a costar 1.500 millones de pesos, completamente. ¿Ya se había hecho esto antes de alguna clasificación? En otros gobiernos se hace. No, aquí en Veracruz. Aquí en Veracruz se hizo con Ernesto Ochoa, lo recuerdo perfectamente. Se hizo con Pero no se compara a la entrada de Javier Duarte cuando hizo este reporte y el retiro voluntario, en el que se exhortó a mucha gente que se jubilara, pero también a mucha gente se le obligó. ¿Y por qué ahorita, que faltan 138 días para que termine esta administración, hacen este tipo de medidas? ¿Por qué? Y otra pregunta, antes de que me pase. ¿Se va a hacer pública esta lista de quién se van a basificar? ¿Sí se va a hacer pública? ¿Se va a pública. saber los nombres? Tiene que saberse los nombres por cada secretaría. Cada secretaría tiene un listado de personas. No van a pasar de 7,000. No pasan de 7,000, seguro. No pasan de 7,000. Si estos 7,000 personas, y además volvemos otra vez a la pirámide jurídica, está la Ley Federal del Trabajo, artículo 123, apartado A, apartado B. Todos los trabajadores tienen derecho. Y si alguien cubre una plaza por más de 6 meses, tiene derecho a ser clasificado. Pero nos recontratan. Le digo porque yo estoy en esa situación. Yo te voy a asesorar y te voy a... Yo estoy en contra de la basificación. Es decir, Pero no eres aviador. Prefiero seguir de contrato. No, yo voy a dar mi taller. no. Aparentemente, tú dices, bueno, si no tienes otra opción, prefieres seguir de contrato. Pero si tuvieras otra opción, y es una demanda de los sindicatos del Poder Ejecutivo de 2012, 2014, reiterada, que se basificara, incluso de los en el IPE, los consejeros del IPE, siempre se nos ha planteado esa situación. ¿Por qué? Porque al basificar a los trabajadores, obviamente va a haber una aportación del patrón y del trabajador al IPE, y eso va a fortalecer la reserva técnica. Subdirectores, directores, jefes de estamos hablando de oficina. subdirectores para abajo. Sí, pero esos también se van a De basificar. subdirectores para abajo, de directores de área y directores generales, esos pueden hacer examen de posición para ver si se quedan en su plaza o no, tal como lo hizo el gobierno federal, como lo hizo Calderón. No se está cerrándole al nuevo gobierno el espacio
que de alguna manera La ley puede del ocupar servicio para su civil, propia gente. la ley del servicio civil de carrera no es de ahorita, es del 2003. Ahí estaba la ley. Simplemente lo que se hizo fue adecuar la ley, pero la ley ahí estaba. Si la revisamos y les doy la ley, ahí dice que o entren a www.legisler.gov.mx, ley del servicio civil de carrera, ahí se van a dar cuenta de cuándo es la ley. Es 2003, con el nivel alemán. Ya con Fox a nivel federal se hablaba del servicio civil de carrera. En todo el gobierno federal hay un servicio civil de carrera que permite la permanencia del servidor público, ¿sí?, de acuerdo a sus capacidades, y obviamente a su lealtad, no hacia el servidor público. Pero no es arriesgado asegurar que no hay aviadores cuando se ha visto en muchas dependencias que hasta periodistas tienen 6 plazas. No, se jubilaron. En la Secretaría de Gobierno no hay un solo aviador. Porque está usted ahí. Si el secretario de Gobierno trabaja, todo mundo tiene que trabajar. A ver, pero en otras dependencias que se ha prestado, como la Secretaría de Educación. Cuando estuve en la Secretaría de Educación también no hubo aviadores. Es decir, cada titular, es que tenemos que conocer la ley orgánica de la administración pública, porque cada titular tiene responsabilidad, no solamente política, sino también jurídica. Y el gobernador no tiene responsabilidad jurídica en ninguno de los casos. Tiene responsabilidad política nada más, pero no jurídica. Nosotros los secretarios somos los responsables de lo que hagamos o dejemos de hacer en nuestra dependencia. Hay escalones de responsabilidad y obviamente cada quien debe actuar de acuerdo a lo que es debido. Mi nieta que tiene 6 años sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ya lo sabe. Yo se lo planteo así. Sí. Existen, porque sí existen. Tal vez en donde usted ha estado, no, pero existen. ¿Cómo? Y dañan a la economía interna de un gobierno. ¿Podríamos prescindir de esos aviadores? Claro. ¿Cómo? Simplemente señalándolo. Hay voluntad para detectarlos. Hay voluntad para detectarlos, claro. En cada secretaría la gente sabe quiénes son los que trabajan y quiénes son los que representan a cobrar. Y estoy seguro, porque estoy casi prácticamente seguro, que no quisiera meter las manos al fuego por nadie, porque no es mi responsabilidad. Simplemente yo respondo por mi secretaría. Pero en mi secretaría no hay un solo aviador. Y en ese sentido sí puede estar completamente seguro. Ahora, no se va a clasificar a ningún aviador, es completamente falso eso. O sea, es que se dicen tantas mentiras que luego se dan por ciertas. Se dice, es que cuesta 1.500 millones de pesos la basificación. No es cierto. Miren, si los 7.000 trabajadores que no nos basificaron y nos demandaron, ¿saben cuál es el costo que tendríamos que cubrir por demanda laboral, por prestaciones y por antigüedad? 1.121 millones de pesos. Ahora, si los basificamos, la única prestación que les vamos a dar es la del día del empleado, que es un mes adicional a su salario, que se da, me parece que en el mes de octubre, el 1 de octubre es el día del empleado. Se da en el mes de octubre esta prestación, es la única prestación. De ahí en fuera, el que se basifique va a seguir ganando lo que gana ahorita. Se habla de que va a aumentar un 35% su sueldo. Eso también es completamente falso. Es que no sé cómo alguien dice tantas mentiras. Y lo peor es que hay gente que se lo cree. Y lo peor, y lo digo con todo respeto, es que hay gente que además las difunde. Me acaba de dar una Pero pedrada. el problema es que aquí el que usted señala es el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Usted dice que está diciendo Yo mentiras? estoy diciendo que está diciendo mentiras. Aunado con lo que dicen los diputados del Congreso, que nunca vieron el documento de cuáles eran las cláusulas y cuáles iban a ser los criterios de esta No basificación. sé qué diputado te refiere, pero Lo dijo Mónica, por ejemplo, Mónica Robles lo dijo, que desconocía el documento. a ver, yo he sido diputado. Hay reuniones en comisiones y a las comisiones, ¿sí?, independientemente de que se programan y se verifica la fecha, la hora, el día, los diputados de la comisión tienen voz.
tienen voz y voto, y los demás diputados tienen únicamente voto y pueden acudir a todas las comisiones. Y después al dictamen, que se publica incluso en la Gaceta antes de que se vote ese dictamen. Pero si no leemos la Gaceta, pues no nos enteramos de lo que dice el dictamen. Entonces también yo he insistido que haya mucha, bueno, a lo mejor ni siquiera leen la iniciativa, pues. ¿Cómo van a leer? Preparan a lo que dices. Exactamente. Entonces yo creo que también, si el dictamen se publica, hay una Gaceta legislativa que se publica un día antes, con el orden del día, con los asuntos a tratar, y que se distribuye en los cubículos de todos los diputados. Pero si el diputado no llega a su cubículo, pues no se va a enterar, llega directamente al salón de sesiones, pues. No, y se distingue sinceramente con todo respeto porque no trabajan mucho los diputados. Pero bueno. ¿Cómo considera usted el Congreso actual? ¿Cuál calificación le daría usted? No me gustaría calificarlo porque el secretario de gobierno es el que lleva la relación con los poderes legislativos y judicial, y no quisiera calificarlo. ¿Dónde se atora la deuda de la UNE? ¿A dónde está atorada esa? Se les va a pagar. Traíamos un arreglo del recurso federal, que se está cubriendo, que eran 450 millones de pesos, no sé cuánto vaya ya, si ya va a 300, 250, hay un calendario de pago. ¿Y por qué se atora, doctor? Si nomás es de pasarla de aquí para acá. Bueno, a partir de junio del año pasado, el recurso federal, por gestiones del mismo gobernador, del secretario de Finanzas, le llega, después de la UNAM, es la única universidad pública o autónoma en este caso, que le llega directamente el recurso federal. Eso es lo que tuvo que hacer la UB, porque el dinero de aquí para acá, en la cual el gobierno de Javier López estuvo de acuerdo. ¿Sí? Estuvo de acuerdo, y así fue. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque se llegaba el recurso federal y teníamos que pagar prestaciones magisteriales, pensiones, pero no va a ir. No me diga eso. O sea, es como destapar un hoyo para tapar otro. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza. Lo cierto es que eso ha permitido la tranquilidad. ¿Pero por qué no? La intranquilidad de la UB. ¿Por qué no alcanza? Porque el gasto corriente es más alto, los ingresos son más altos. Oiga, doctor, y los comentarios de Héctor Cruz pidiendo la petición de licencia al cargo de Javier Duarte, ¿cuál es la postura de la Secretaría de Gobierno ante estos actores políticos que también pertenecen al mismo partido? Una, Javier Duarte no va a pedir licencia ni va a renunciar. Si ustedes salen a la calle, hasta caminar aquí en la política, a la Rosa, a la otra café, van a haber mucha tranquilidad. Y no nada más en Jalapa, sino en los círculos en el sitio. Lo que hay son actores políticos ansiosos por gobernar o porque caen en un gobierno. Pero los gobiernos no caen porque hay unos municipios. Los gobiernos caen cuando hay problemas serios. El país en la comunicación, pero en el caso de su mejor, la verdad, es una situación un poco personal de él, que no tiene el caso comunitario. Lo cierto es que este gobierno va a cumplir el 30 de noviembre, como lo establece la propia Constitución Política del Estado, y el próximo gobierno entra el 1 de diciembre. Y nosotros, lo que nos ha pedido Javier Duarte Ochoa, es que los gobiernos del espacio, que estemos muy atentos con todas las organizaciones sociales, con todos los ciudadanos, y que obviamente sigamos trabajando a favor y en beneficio de la ciudadanía. Y eso es lo que hemos venido haciendo, y eso es lo que vamos a hacer, regular el esfuerzo para entregar bien el gobierno el día 30 de noviembre. El 15 de noviembre se entrega el informe del gobernador, después del informe del gobierno en la comparecencia del secretario del despacho, ante un nuevo congreso que vamos a hacer el 4 de noviembre. Sí, las fechas son fatales, lo que pasa es que andan ansiosos, quisieran gobernar ya, tranquilo. A lo mejor nosotros tenemos la culpa. El 1 de diciembre
empieza el próximo gobierno. A lo mejor nosotros tenemos la culpa porque en el programa del Círculo Rojo estuvo tanto Héctor Yunes como Miguel Ángel Yunes. Sí, vámonos a unos comerciales, perdón. Sí, de nuevo, ahorita sí. Regresamos rapidito al programa. Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Corro y este es un nuevo agendazo desde Agenda MX. Pues bien, parece que el principio del fin para Javier Duarte de Ochoa ha llegado. Parece ser que ahora sí, la pieza más apetitosa en términos de combate a la corrupción por parte de Enrique Peña Nieto para legitimar su gobierno federal, un gobierno sumamente ineficaz, ineficiente y con muchos problemas a nivel nacional, ha decidido, parece, reitero, encarcelar a Javier Duarte de Ochoa, o por lo menos
por lo menos sacarlo ya del estado de Veracruz. El que la Procuraduría General de Justicia de la República haya iniciado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la red de protección que Javier Duarte de Ochoa estaba preparando para cubrirse las espaldas y pelarse literalmente del estado de Veracruz sin llegar a la cárcel, fue derrumbada, fue destruida, ¿sí? Y tan es así que Javier Duarte de Ochoa tuvo que retirar estas propuestas del Congreso veracruzano. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que el nuevo presidente del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional está diciendo y declarando que los gobiernos corruptos del PRI tienen que ser destituidos. Esto significa que le da contenido a la rumorología veracruzana en el sentido de que Javier Duarte de Ochoa ya se va, que ya se tiene que ir, que ya tiene que renunciar, que por cierto también fue solicitud de Héctor Yunes Landa, quien le dijo en senda rueda de prensa que tenía por dignidad que renunciar al cargo de gobernador. Vamos, el tiempo a Javier Duarte de Ochoa se le está acabando. El principio del fin ha iniciado y estamos los veracruzanos a punto de ver cómo termina esta pesadilla, la página más negra de la historia de Veracruz contemporáneo, en donde un gobernador ha quebrado literalmente a un estado en todos los aspectos de su vida estatal. Economía, política, seguridad y los márgenes de corrupción llegaron a niveles insospechados. Vamos a ver finalmente qué es lo que pasa con Javier Duarte de Ochoa, que hoy se ve más solo que nunca. Soy Tomás González Corro, visítanos en nuestras redes sociales como Agenda MX. Saludos. Seguimos en el programa Círculo Rojo del periodismo veracruzano con la entrevista con el secretario de Gobierno Flavino Ríos Salvat. Le comentaba, doctor, que a lo mejor nosotros tenemos la culpa de esta ansiedad que tiene el gobernador electo por ya gobernar, porque entre las entrevistas que tuvimos en este programa, como se da cuenta, pura personalidad importante, tuvimos a Héctor Yunes siendo precandidato y a Miguel Ángel Yunes ni siquiera era precandidato, estaba aspirando a ser el candidato de la Acción Nacional para la gubernatura del estado. Y le decíamos, bueno, es que si alguno de los dos llega a ganar, a los dos le dijimos, por favor, comiencen a gobernar desde el 6 de julio. A cómo están las cosas. El pueblo de Veracruz. No, pero también es el reclamo también del Estado. La prueba está que pues, emitieron su voto para eso, para cambiar y entrar a la alternancia. O sea, Sí, pero hay plazos fatales. Sí, y los sí, plazos sí. los marca la elección política del Estado. Por eso al principio comenté que la Constitución es la que nos norma, la que nos organiza, la que nos permite vivir en una convivencia pacífica, diría yo, y obviamente nosotros, los servidores públicos, y hay un artículo 4 de la Constitución que establece que los servidores públicos únicamente podemos hacer aquello que está expresamente atribuido en la ley, y que el ciudadano, todo el ciudadano que nos está escuchando, puede hacer todo aquello que no le está prohibido. Es un principio general de derecho que está en la acción política del Estado de Veracruz. Bueno, y hablando de ansiosos, doctor, ¿cómo ven las ansiedades de su partido a nivel nacional
con estos comentarios tanto de Carolina Monroy, que ahora deja su lugar a Enrique Ochoa, y que los dos se han negado, ¿verdad?, por acabar con la corrupción de los miembros distinguidos del partido, y señalando directamente, poniendo como ejemplo tanto a Borges de Número como a Duarte de Veracruz. No dijo nombre, dijo doctor. Carolina sí, Enrique no. En el caso de Carolina, la vez pasada dijo nombre, en el caso del presidente del PRI, Enrique Ochoa, no dijo nombre. Ok, no lo dijo. No dijo Los nombre. pensó. Es que mire, es que acabo de escuchar ayer en un programa de radio una entrevista que le hicieron al gobernador César Duarte. Y César Duarte dijo en ese programa, estaban entrevistando por radio, dijo, hoy le pregunta el conductor, ¿leyó usted lo que dijo el presidente del PRI? Dice, no solamente lo leí, lo escuché y yo estaba ahí. Dice, y estoy de acuerdo, hay que acabar con la corrupción y la impunidad. Y le digo, pero se les olvida a ustedes que hace unos años, recientes años, algunos alcaldes se quejaron de los moches que les hacían los diputados federales. Y se les olvida a ustedes que esos diputados federales que se quejaban de los moches, lo dijo César Duarte, uno era Madero y el otro era Naya, presidente del PAN. También con ellos. Lo dijo Duarte. Es que... Duarte lo de Chihuahua. Lo de Chihuahua, así es. Doctor, a mí me tocó estar con usted, si dice que entró como secretario de gobierno el 20 de julio, yo estuve sentado con usted en su oficina el 18 de julio y platicábamos acerca de la labor que estaba realizando como secretario de Educación del Estado de Veracruz. Muy contento. Estaba muy contento. Yo le preguntaba, trabajaba muy contento, llegaba yo los lunes a las 8 de la mañana a los honores a la bandera, trabajaba yo de 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿sí? A las 2 de la tarde los viernes prácticamente ya nomás dejábamos que no hubiera ningún problema, y en la tarde prácticamente ya era más relajada la tarde del día. Estaba yo muy contento, el trabajo educativo me gusta, fui a varios lugares, a Patahuicapan, a Guatuntlán, a reuniones de educación indígena, hicimos reuniones en Tequila, en Benito Juárez, recorrí, no pude recorrer todas las escuelas, pero sí recorrí parte del estado siendo secretario, tenía yo 2 días a la semana de gira. Lo único que estábamos pendientes siempre, los días de quincena, que se pagara en tiempo y forma a las maestras y a los maestros. No hubo tanta queja como ahora. Atendía 21 organizaciones sindicales, nos tocó la evaluación también, la primera vez nos tocó, y salí muy contento, la verdad. ¿Y qué es? ¿Solo le gustan los retos o es masoquismo? Un programa ahí, por favor. Por favor, que al joven que le encanta el protagonismo. Yo creo que en lo personal siempre he pensado que uno puede aportar algo. Y si uno puede ayudar a Veracruz y a los veracruzanos, debe uno hacerlo. Y en ese sentido podemos ser técnicos. Doctor, ante los escándalos que han sido mediáticos en contra del diputado electo por Nueva Alianza en el distrito de San Andrés Tuxtla, Vicente Benítez González, el escándalo de Tarek Abdalá en el sentido de la de la Auditoría Superior de la Federación, y yo creo que si le da hoy toda la lista de todos los que están investigados, pues luego vamos a tener como 5 horas de programa, pero vamos a abocarnos en esos dos. ¿Cuál es la postura del gobierno del Estado, por un lado, y por el otro? ¿Usted considera que sí es bueno que Javier Duarte haga sus comentarios en su Twitter oficial? Bueno, yo hago comentarios también en Facebook y en Twitter. Digo, las redes pero sociales, no para defender a estos investigados. no, en el caso de Vicente Benítez, el gobernador no lo defendió. El gobernador dijo que le pedía a la fiscalía, que si habría alguna investigación, que si había algún delito, que lo sancionara. Eso fue el Twitter del gobernador. Y en el caso de Tarek sí lo defendió. En el caso de Tarek, no recuerdo el Twitter, la verdad, para ser sincero, porque como digo, no sé cuándo haya sido. Pero es bueno
subirlos en el Twitter y hacer unos mejores pronunciamientos en una sala como esta, que puede ser, y no utilizar las redes sociales como arma pues para ayuda o para petición o para en el caso del gobernador, el utilizar las redes sociales es un medio de comunicación masiva y obviamente es con nombre y apellido, porque muchas veces hay quienes utilizan muy mal las redes sociales y las utilizan para calumniar, para denostar o para difamar, y eso sí es malo. Yo creo que ahorita todos usamos las redes sociales. Si ustedes checan mi Facebook, mi Twitter, van a ver qué es lo que yo envío siempre. Obviamente evito entrar en comentarios a favor o en contra por la misma responsabilidad que tengo. O sea, mi obligación es mantener la tranquilidad política y obviamente tengo que mantenerla internamente y hacia afuera. Y hay que ser muchas veces prudente y sensato. Yo creo que en el caso, incluso el joven ya no usa, creo que BlackBerry, pero sí ha estado tuiteando algunas cosas y sí tuiteó que dependía la fiscalía, que habría una carpeta de investigación y si había algún delito, bueno, que el caso se termine. Bueno, y el presidente Enrique Peña Nieto también tuitea mucho, ¿no? Oye, yo quería abonar hace rato al comentario de la Secretaría de Educación, porque pues, de alguna manera fuimos testigos en aquella ocasión, Clara Guerrero, Clara Guerrero. Y yo, bueno, como que había un dinamismo, había un dinamismo en la Secretaría de Educación. Eso ya. Y lo otro es, no sé si puedo opinar, qué me parece el nuevo presidente de su partido a nivel nacional. Bien, muy bien, he estado leyendo su currículo, es una gente con mucho conocimiento, con sensibilidad política, en los cargos que ha ocupado. Los más recientes fue director de la Comisión Federal de Electricidad, anteriormente subsecretario de la Secretaría de Energía, también sé que ha estado en IFE, creo que fue director de capacitación de IFE. Es decir, es una gente que yo creo que va a emprender un nuevo dinamismo al PRI, que lo requiere, lo necesita, porque en el caso de Veracruz tenemos elecciones en el 2017 que están prácticamente en puerta, y en el 18 tenemos elección para diputado local, diputado federal, senador, gobernador y presidente de la República. Entonces yo creo que ahí el PRI tendrá que hacer su trabajo. Sí, porque Anaya lleva una fuerza muy importante, hay que reconocerlo, ¿no? Yo no opino, ¿no? Yo opino por el presidente del partido. Como lector. En su currículum no encontré algo que me parece que falta. ¿No ha sido usted alcalde de Minatitlán? Ni voy a ser tampoco. No lo va a hacer. ¿Por qué dice usted que no? Porque no quiere serlo. O sea, es decir, no, a ver, es un gran honor ser presidente municipal de un pueblo, de una ciudad. Yo creo que es el honor más alto que puede tener un servidor público. Pero en mi caso, pues ya tiré, ya se me pasó la calentura, ya no siento nada. Entonces, si ya no siento nada, pues ya no tengo ganas de ser, porque también es algo que hay que tomar en cuenta. Es decir, no solamente se requiere que la gente opine, o piense, o crea que alguien debe ser, sino que esa persona también quiera ser. Yo conozco a políticos que no han querido ser, pero que se los han pedido y terminan queriendo ser. No será lo que no le sucederá eso después. No, al doctor Vladimir. te explico por qué. Para empezar, mi esposa es jalapeña, mis nietos son jalapeños, mi hija es jalapeña. Y obviamente Jalapa es una ciudad que tiene una mayor calidad de vida que la que tiene Minatitlán. En Minatitlán, aquí respiras oxígeno puro, allá respiras plomo, amoníaco, tenemos incluso un centro de medición que está en el tecnológico de Minatitlán, que está monitoreando la calidad del aire, para evitar precisamente que haya alguna situación complicada. Les consta, a muchos les consta, que yo no fumo, por ejemplo. Pero sí les gusta que luego fumen. Pero tengo problemas en el pulmón. Y de repente me dice una doctora internista, me dice, oiga, porque ve las placas y todo, dice la doctora, oiga, pues va a poder dejar de fumar. Oiga, doctora, pero yo no fumo, ¿cómo voy a dejar de fumar si no fumo? Dice, ¿de dónde es usted? De Minatitlán. Ah, bueno, por eso.
Hacer ese comentario porque en una comida hubo una polémica entre él y yo de que yo exigía mi derecho a no ser fumador, o sea, yo no fumo y no me gusta que fumen enfrente de mí. Pero bueno, él me decía que me gusta hacer lo que yo diga, digo, bueno, en eso sí. Y él defendía el derecho de fumador. De a mi izquierda que afirman que es cierto. Doctor, alcalde no. ¿Qué tal gobernador? Porque yo he escuchado. Yo ya tengo 65 años. ¿Y eso? ¿Cuántos teníamos? Me gusta mi trabajo, pero la vida es breve, hay que disfrutar la vida. A mí me gusta y les gusta ir luego a comer a algún lugar. Siempre digo que, y efectivamente les gusta también que me tomo media botella de vino y luego me salgo, me tomo un café y me vengo a trabajar. O sea, llevo una vida muy ordenada, muy disciplinada. O sea, si realmente sí soy disciplinado. O sea, es decir, en mi oficina después de las 9:30 ya todo el mundo ya no está. ¿Por qué? Porque no hay donde estar. Obviamente, con la tecnología, está uno en su casa y está uno trabajando también. Pero está uno ya en su casa. Es decir, no me ven, no me han visto, ni me van a ver cenando en algún restaurante, algo que sea con mi esposa, o de noche, vaya, casi no salgo de noche. Y me duermo prácticamente, veo nada más media hora, veo mi milenio a las 10, a veces comercial, te va al otro cuarto de las 10:30. A las 11 de la noche, y ya es hora prácticamente ya hasta el otro día a las 6 de la mañana. ¿Cómo prevé Flavino Ríos Alvarado entregar esta administración? Se cierra el 31 de agosto lo que es el administrativo para ya iniciar esta entrega-recepción, que sería ya el día de la toma de protesta en el Congreso cuando se cambie el poder. ¿Cómo pretende el gobierno de Javier Duarte entregar la administración a migrantes? El 1 de noviembre, el gobernador Javier Duarte de Ochoa tendrá que nombrar un comité de entrega y el gobernador electo tendrá que meter un comité de recepción. Y ese comité de entrega-recepción tendrá que ir viendo secretaría por secretaría. Obviamente nosotros ya estamos elaborando los libros blancos que contienen toda la información que vamos a entregar a detalle, ¿sí? Para que no haya ningún problema. Pero el próximo gobernador toma posesión el 1 de diciembre. Todos los secretarios del despacho por ley tenemos que quedar a disposición 15 días, ¿sí? O sea, hasta el 15 de diciembre, para cualquier aclaración, cualquier comentario que quiera hacer el secretario que nos sustituya, que requiera nuestra presencia, para que le comentemos alguna cosa, o le aclaremos, o nos pida o nos solicite más información. Así que después del 16 de diciembre todos los secretarios están. ¿Se va Flavino Ríos Alvarado satisfecho de su ejercicio como secretario de gobierno? Bueno, todavía no me voy. Bueno. Es que lo están destapando como dirigente estatal del PRI. Lo están destapando como dirigente estatal del PRI. Todavía no me voy. Pero faltan 3 meses. Lo cierto es que ha sido un periodo muy complejo. Mucha emoción. Muy complejo. Les soy sincero, muy complejo. No nos lo tiene que decir 2 veces. Cada día, imaginamos. esto es, le decía yo al señor subsecretario de gobierno Gerardo Mejía, que coincidimos aquí en el trabajo, decía, no te preocupes, mira, esto es como contar un enfermo. Y yo he tenido familiares enfermos, tuve un hermano enfermo, que tuvo cáncer, que yo lo bañaba, lo rasuraba, yo desde 3 años, y lo ponía bien y todo, y le ponía hasta la así para que me dieran chapitas y todo. Pues decía, a ver, este día nada más. Y ya mañana vemos. Y así estamos finalmente. Estamos todos. Ya mañana vemos. ¿Por qué? Porque estamos preocupados muchas veces por el futuro. Pero acuérdense que el futuro se construye con el presente. Si en el presente no hacemos bien las cosas, no tenemos futuro.
antes de que se nos acabe el tiempo y nos vayamos a conclusiones, nada más para que sepa el público, porque hay muchos rumores en el sentido de ver más delgado al gobernador de Veracruz, Javier Duarte Luchó. ¿Cuál es la verdad de todo lo que todo el mundo ha dado las versiones y cuál es la realidad de por qué está tan delgado? Hay un doctor, Y el nombre del producto. hay un doctor que se apellida Nachón, que está en el Hospital Ángel, que lo puede ir a ver. La verdad que se requiere Teléfono. mucha fuerza de voluntad, y creo que el jugador lo ha tenido y se ha bajado más de 30 kilos. Es un nutriólogo muy bueno. Se llama Pancho, Muy bueno. Francisco Nacho. Es muy bueno y es el doctor el que lo ha mantenido. Pero no se desequilibra uno porque son muchos kilos al mes. No sé, porque yo, como nunca me he puesto así, no sé. Hoy acaba de ser de feliz. Acaba de ser una buena obra, doctor, porque aquí nuestro amigo. No, yo ya empecé, tengo ya 8 días comiendo. Vamos a conclusiones, mis queridos amigos. A mí me consta, doctor Flavino Ríos Alvarado, porque ha sido usted tantas veces secretario de gobierno, ¿eh? Me queda clarísimo que no solamente le gustan los retos, sino que tiene usted la capacidad suficiente como para sacar adelante este reto. Y este ha sido un reto enorme, realmente. Yo por eso le decía hace un momento, qué necesidad, estando yo lo veía tan cómodo en la Secretaría de Educación y luego pasarse a la Secretaría de Gobierno en una, le voy a decir la verdad, con un gobernador como Javier Duarte, punto, hasta ahí. Y la otra, agradecerle que nos haya permitido estar en esta entrevista con usted. Nosotros no estamos peleados con el gobierno. A veces la gente se cree que nosotros tenemos problemas con el gobierno. No se puede uno pelear con alguien como Flavino Ríos Alvarado, porque él expresa su verdad de manera categórica, él expresa su verdad como la siente, como la cree, y uno así se la debe de tomar. Si estamos o no estamos de acuerdo, no estamos en esta entrevista no estuvimos en esta entrevista para refutarlo, sino también para plantearle nuestros puntos de vista, que son también nuestra verdad. Y le agradecemos por el respeto que ha tenido para con nuestros puntos de vista, y esperamos nosotros también tener oportunidad de poder tener otra entrevista con usted en el mismo ambiente de cordialidad y de franqueza. Claro que sí, con mucho gusto. Yo le agradezco su hospitalidad y la de su equipo, muy amables. Flavino Ríos Alvarado, en lo personal, lo comentado, lo escrito, creo que ha sido el activo, el mejor activo de este gobierno de Javier Duarte. Quizá el único. Quizá el único, así también muchos lo piensan. Y también le agradezco muchísimo, esto sí es una tarea democrática, el hablar con un personaje como usted, como hemos hablado, que hemos preguntado, que hemos señalado. Usted muy inteligentemente nos ha dado la luz que a veces se necesita para entender ciertas cosas. Gracias. Gracias. Doctor, ¿quiere usted hacer algunos Vamos a comentarios? agradecerles a ustedes nada más que me haya permitido estar platicando sobre distintos temas. Círculos Rojos, un periodismo veraz, objetivo, imparcial, profesional, diría yo. Y obviamente, como ustedes decían, nos puede gustar o puede no gustar, pero nosotros tenemos la obligación, no solamente como servidores públicos, sino como gobierno, de respetar todas las instituciones de todos los lados. Así es. Y bueno, pues yo les agradezco a todos ustedes que hayan estado con nosotros en esta entrevista. Como ven, al rato fue muy rápida, y pido una disculpa porque quizá en el audio nos tocaron las campanas o había ruido. Estamos en Palacio de Gobierno, en una oficina en la que es un edificio muy antiguo que también es muy susceptible a los ruidos y también al eco y a todo. Pero bueno, agradecemos mucho al doctor Flavino Ríos Alvarado por esta entrevista, a mis queridos amigos Premios Nacionales de Periodismo, a todo el staff que también nos apoyó, y a todos ustedes que pues sin ustedes Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano no obtendría el Premio Estatal de Periodismo que se le otorgó el Club de Periodistas de México. Le agradecemos mucho doctor,
Y bueno, agradecemos a ustedes. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 19 horas en una emisión más del Círculo Rojo del Periódico Noticiero. Muy buenas noches. Y también a nuestros patrocinadores. Gracias.